Radial Puerto Seguro con su servidor, el pastor Raúl Castro. En esta hora queremos darle una calurosa bienvenida a un programa más que de antemano esperamos que sea de gran bendición a su vida. Así que saludos y bendiciones, bienvenidos, bienvenidas. Siempre es un gusto poder saludarle a través de este medio. Nuestra oración porque usted esté bien en medio de cualquier circunstancia, en medio de cualquier dificultad que usted esté enfrentando, que la ayuda del Señor sea sobre su vida y sobre los suyos. Muy bien, pues estamos transmitiendo desde Puerto Arturo, Texas, aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, y transmitimos a través de Radio Vida, la 1150 AM, y Radio Vida, la 95.5 FM. También estamos transmitiendo a través de la red, a través del www.radiovida1150.com para cualquier país, nación, continente del mundo. Así que le saludamos. Si usted está conectada en esta hora, le pedimos que permanezca con nosotros estos 30 minutos en los cuales Dios traerá una palabra para su vida. También estamos transmitiendo a través de esta extensa unidad de iglesias que en esta hora transmiten nuestra programación, esta transmisión ahí en su ciudad, ahí en su país, ahí en su comunidad. Así que saludamos a todas las emisoras afiliadas que en esta hora obviamente están transmitiendo nuestra programación. Bendiciones a todo el personal en cabina, a todos los responsables, les bendecimos, deseamos que la gracia, el favor de Dios sea con ustedes. Y pues obviamente también a todo nuestro auditorio, si usted nos escucha en la República Mexicana, saludos, bendiciones una vez más. Si usted nos escucha aquí en los Estados Unidos de Norteamérica, a través de cualquiera de las emisoras, de la misma manera le bendecimos. Gracias mil. Y pues también a la gente linda que día con día nos sigue a través de las redes sociales, a través de Facebook Live, pues en esta hora también les saludamos. Gracias, bendiciones mil. Y pues le invitamos que si este video es de bendición a su vida, pues compártalo con los seres queridos, con los amigos. Hoy más que nunca tenemos que contarle al mundo acerca del amor de Jesús. Se vive a tiempos de inseguridad, tiempos caóticos, de duda, de mucho terror y temor. Es el momento en el cual como creyentes podemos testificar, y sabe, las redes sociales es un medio único que Dios nos facilita para poder llegar a multitud de gentes con el mensaje de esperanza. Así que hágalo el día de hoy. Muy bien, pues esperamos que en estos días usted esté confiándole a Dios, le esté día con día llevando quizás su alegría, pero también su tristeza o su duda. Y recuerde que Dios está ahí para ayudarlo. Se siente decaído, tiene un montón de dudas con relación al futuro por lo que estamos viviendo. Yo le aconsejo que se aferre a la mano de Dios. No hay alguien mejor que nos comprenda y que pueda ayudarnos en cualquier circunstancia de la vida. Para muchas personas, quizás que son difíciles y complicadas, piensan que ser cristiano es una señal de debilidad, porque no podemos con nuestras propias situaciones. Pues sabe, no es ninguna señal de debilidad, es una señal de fe, de dependencia en un Dios que es más poderoso que nuestras circunstancias. Así que le animo, quizás está enfermo, quizás está abatido, abatida, ponga su confianza en el Señor el día de hoy. Él está para ayudarle y para socorrerle. Y como le animábamos el día de ayer también, si en su ciudad, en su país, ya abrieron las iglesias para poder congregarnos una vez más, por favor hágalo el día de hoy. No tenga miedo, deje su casa, vaya a adorar, vaya a bendecir y cuéntele a otros, testifíquele a sus amigos, a sus familiares, invítelos a la casa de Dios, invítelos a conocer a Cristo el Salvador del mundo. Muy bien, y así pues de la misma manera saludamos a toda la gente linda que nos escucha en los diferentes países. Hemos estado recibiendo algunos mensajes desde Cuba, de Argentina, de Ecuador,
de diferentes naciones del mundo. Pues qué bueno, esto nos da alegría, ya que pues estos programas los estamos compartiendo a grupos cristianos y no cristianos, no solamente en toda Latinoamérica, sino en Europa también. Así que esperamos ser de gran bendición a su vida. Muy bien, vamos a estar yendo a la palabra. Hemos estado hablando de la serie de sermones Una mirada hacia el futuro. Estamos viendo la iglesia de Pérgamo, la iglesia casada con el mundo. Y vamos a darle continuación. Nos dice Apocalipsis en su capítulo 2, versículo 13 al 15. Dice: yo conozco dónde habitas, donde está el trono de Satanás, y retienes mi nombre, y no han negado mi fe, aun en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Sin embargo, tengo unas pocas cosas contra ti, que tienes ahí algunos que se adhieren a la doctrina de Balaam, que enseñaba a Balac a poner tropiezo delante de los hijos de Israel, a comer de lo sacrificado a los ídolos y a cometer inmoralidad sexual. El 15 dice asimismo: tú también tienes a los que se adhieren a la doctrina de los nicolaitas. Bueno, ahí la lectura bíblica de pues estos pasajes donde nos narra la carta dirigida del Señor Jesús a la iglesia, en este caso de Pérgamo. Ya hemos estado dando algunos trasfondos de la ciudad, del contexto religioso, lo que ahí se vivía, y pues también el día de ayer veíamos el reconocimiento, un doble reconocimiento que el Señor Jesús le da a esta iglesia en particular. Muy interesante el reconocimiento. Y nos dice la tercera parte del versículo 13 que vamos a retomar. Dice: aún en los días de Antipas, mi testigo fiel, quien fue muerto entre ustedes, donde mora Satanás. Bueno, decíamos Pérgamo, de acuerdo al trasfondo religioso e histórico, nos damos cuenta que para los creyentes vivir rodeado de tanta cultura e influencia pagana, ¿no? Donde se practicaba todo tipo, no solamente de injusticias, de inmoralidad, sino hechicería en todo el sentido de la palabra, era difícil, no era nada fácil. Aquel que se convertía a Jesucristo tenía que renunciar a su hechicería, tenía que renunciar a la adoración, a todo este tipo de ídolos sucesivamente. Pero a pesar de todo ello, hubo una iglesia, hubo creyentes que se aferraron al Señor Jesucristo, se aferraron a la fe y no lo negaron, aún en los momentos más difíciles. ¿Sabe? Algunos de esos creyentes murieron por su propia fe. Esto nos recuerda la iglesia de Esmirna, una iglesia muy perseguida por el Imperio Romano y que tuvieron que pagar con sus propias vidas. Ahora, entre ellos, de acuerdo a estos pasajes, se nos menciona un personaje clave, este Antipas. Se nos dice que él era el pastor oficial de esta iglesia, y obviamente por ser el líder, pues el enemigo aborrece al liderazgo. Es muy importante entender esto, y a causa de ello, como iglesia, yo creo que es la responsabilidad de estar orando por los líderes, por los pastores, por los hombres y mujeres de Dios que Dios ha llamado a dirigir el rebaño del Señor. Esto debemos de hacerlo diariamente. ¿Por qué? Porque el enemigo va a querer golpear el liderazgo. Una vez que golpea el liderazgo, pues la iglesia simplemente termina fraccionada. Recuerde que Dios da un llamado específico a hombres y mujeres, les da una pasión, les da una visión, les da un sueño para que ellos emprendan un trabajo para Dios. Una vez que ese líder es golpeado, pues obviamente se ve la iglesia en una situación muy difícil. Ahora, una vez más, la gente de Pérgamo, como ya lo hemos visto en su contexto religioso, pues era muy dada a adorar infinidad de dioses griegos y romanos. Entonces, cuando llega el cristianismo a esta ciudad pagana,
obviamente llegó con la creencia de un solo Dios, ¿sí? El Señor no permite, es un Dios grande, es un Dios misericordioso, pero también es un Dios celoso. Y Él no va a compartir su gloria con nadie. Él desea que solamente a Él lo adoremos, solamente a Él le demos toda la honra y toda la gloria. Entonces, cuando esta nueva idea religiosa, como se le trate de decir, llega a Pérgamo, pues los sacerdotes seculares paganos que promovían el culto a un sinfín de deidades, obviamente se molestaron de una manera única y les cayó mal Antipas, este líder, por la influencia, porque día con día la gente se estaba convirtiendo del paganismo, de la idolatría, de la hechicería a Jesucristo. Y obviamente el enemigo se enoja, y esto es una realidad, mis hermanos y mis amigos, hasta el día de hoy. Yo creo que el enemigo que controla al ser humano, que controla su mente, sus pensamientos, sus acciones, su camino, cuando se ve afectado, cuando se ve amenazado ante la verdad del evangelio, pues obviamente se incomoda y tratará de hacer lo que esté de su parte para poder lograr sus objetivos. Entonces, dijimos, los sacerdotes paganos que practicaban todo este tipo de ritos se incomodaron con la persona de Antipas y lo atacaron, fueron sobre él. Se dice que este gran hombre de Dios fue quemado vivo. Escúcheme, sí, fue tomado y lo quemaron vivo dentro de un toro metálico. Sí, había un altar muy grande donde tenían literalmente una estatua de un toro. Por dentro estaba vacío y era de metal. Entonces, ¿qué se hacía? Pues simplemente este era como un sacrificio que se presentaba ante un Dios. Había un altar dirigido a Zeus, ¿sí? Y ese altar todavía sobrevive, se dice que todavía sobrevive ese altar. Y ahí estaba la imagen de esta deidad, de este ídolo, como era Zeus. Y ahí en la parte alta estaba un toro de metal. Entonces, se nos describe de una manera única como este santo hombre de Dios, que por la simple y sencilla razón de ser luz en medio de una ciudad obscurecida, dijimos, por la hechicería, por el engaño, por el paganismo, por toda esta obra del enemigo, pues este santo hombre pagó con su propia vida. Y esto una vez más nos enseña a nosotros la importancia del valor que el creyente tiene, y como lo hemos estado enfatizando a través de cada uno de estos temas, también nos habla acerca de la identidad, ¿sí? Del valor de ese pasado, ¿no? Conocer la trayectoria de la iglesia, cómo hombres y mujeres tuvieron gran valor y ahora somos beneficiados con esa herencia cristiana. Entonces, la forma que ejecutaban a las personas era: tomaban a la víctima, la colocaban dentro del toro y lo ataban de tal manera que su cabeza de una manera única concedía con la cabeza del toro. De esa forma era puesta la víctima dentro, dijimos, de ese toro hueco metálico. Luego encendían un gran fuego por debajo, y cuando el fuego calentaba el bronce, la persona dentro comenzaba a morir lentamente. Imagínense la forma tan dramática, tan dolorosa de morir calcinado, ¿no? Es terrible. Ahora, obviamente, esos sacrificios humanos pues se le daban a personas que infringían la ley, que eran criminales, que eran esclavos sucesivamente, pero un santo hombre de Dios, imagínense, un gran líder de una gran iglesia, fue llevado a este toro metálico y de una forma tan cruel, torturado y muerto lentamente. Entonces,
dentro, dice, la persona comenzaba a morir, y era una muerte muy lenta y obviamente muy dolorosa. Como la víctima comenzaba a gemir al sentir el calor, gritaba de dolor, sus gritos resonaban a través de las tuberías, ¿no?, que subían hasta la cabeza del toro, por lo que parecía que el toro exhalaba fuego, y se oía el gemir como que el toro cobraba vida, como que estaba vivo, y era el dolor humano, y en este caso de este hombre de Dios. Cuando le decían a Antipas que él renunciara a Cristo, que renegara acerca del Señor Jesucristo y salvaría su vida, él dijo: si el mundo está contra Antipas, entonces Antipas está contra el mundo. O sea, yo no tengo, si el mundo está contra mí, decía, yo no tengo nada que ver con el mundo, así que hagan lo que tengan que hacer, yo no voy a renunciar mi fe. Y una vez más, querida iglesia, yo creo que este tipo de actitud la necesitamos el día de hoy. Hoy, ¿cuántos creyentes están renunciando a la fe? ¿Cuántos creyentes ya no quieren caminar con Cristo Jesús? ¿Cuántos creyentes simplemente le dicen no al Señor, aquel que por mucho tiempo les ha dado protección, les ha dado cuidado, les ha dado todo el favor? Yo creo que seríamos personas ingratas que cuando las cosas se ven mal, cuando las circunstancias de la vida se ven decepcionantes, nosotros neguemos a Jesús. Que alguien nos pregunta, ¿tú eres cristiano? Y que tajantemente digamos, no, yo no soy cristiano, yo ya no creo en eso. Y sabe, hoy en día podemos ver muchos casos, y se verán muchos más. Nos dice la palabra que en estos días, por haberse multiplicado la maldad, el amor de muchos se resfriará. Esta pandemia está provocando ese tipo de reacciones en muchos cristianos. Y debemos de tener mucho cuidado, no perder el rumbo, porque el enemigo, como león rugiente, anda buscando a quien devorar. Pero no vamos a darle ese gusto, porque aquellos que hemos tenido una experiencia real con Cristo Jesús, vamos a servirle y vamos a amarle hasta la muerte. ¿Sí? Es una decisión que tomamos desde el momento que hicimos ese compromiso con Cristo Jesús. Y mi amigo, amiga, usted que nos escucha de la misma manera, usted tiene que tener el valor para renunciar a su estilo de vida. Usted tiene que reconocer que la vida que usted está llevando es una vida que ofende a Dios. Es una vida que le cargará o le traerá a usted consecuencias devastadoras, sobre todo el no poder vivir con Cristo Jesús por toda la eternidad, que creo que esa es la cosa más terrible que le puede pasar al ser humano, que cuando tiene la oportunidad, que cuando las oportunidades están el día de hoy, cada día que despertamos, cada día que amanece, es una nueva oportunidad de hacer decisiones. Lamentablemente muchas personas hacen decisiones muy malas, decisiones que les traerán consecuencias bastante desagradables, pero también se nos brinda la oportunidad de decidir también a quién vamos a servir. Quizás usted se ha dado cuenta que el Señor ha andado detrás de usted buscándolo. ¿Por qué? Porque lo ama. Usted se ha movido de ciudad, pero Él sigue detrás de usted. Usted se ha movido de trabajo y el Señor está detrás de usted. No huya más. Simplemente el día de hoy abra la puerta de su corazón e invite a que Jesús venga a gobernar su vida. Entonces, cuando Él le decían que renunciara a su fe, simplemente dice, si el mundo está contra mí, yo también estoy contra el mundo. Y esa debe ser la actitud de todo creyente valiente el día de hoy. Entonces, incluso en las llamas, cuando sintió el calor, ¿no?, que lo estaba torturando y que finalmente lo mataría, este líder, este pastor de Antipas murió orando, escúcheme, y terminó orando por la iglesia que se quedaba. Wow, ese fue el año
92 después de Cristo, cuando este acontecimiento se llevó a cabo. Ahora, Antipas dio fiel testimonio del Señor, a pesar de que le costó su propia vida. Él no negó su fe, y esto va muy de acuerdo con lo que compartíamos el día de ayer, de que Pérgamo se distinguió por ser alguien que no negó el nombre de Jesús y también la fe en el Señor. Él habló la verdad y vivió según la verdad de la palabra y fue fiel hasta la muerte. Y el compromiso que tenemos el día de hoy, usted y yo como creyentes, es el mismo, ¿sí? Vivir por la palabra y morir por la palabra, ser fiel hasta la muerte. Hoy somos enfrentados con un sinfín de circunstancias, un sinfín de batallas que tenemos que lidiar. Y sabe, es de suma importancia que de una manera única nosotros hagamos esa verdad conocida al mundo. Y que no solamente la tengamos en nosotros, sino que esta verdad la anunciemos a aquellos que tanto lo necesitan el día de hoy. Quizás usted está seguro, segura en Cristo Jesús, y qué bueno, ¿no? Lo felicito por ello. Pero piense en los miles y miles de personas que están a nuestro alrededor, que están espantados, espantadas, que no tienen seguridad el día de mañana, que no saben qué hacer con su propia vida. Y yo creo que el día de hoy como creyentes debemos de ser ese testigo, ese testimonio vivo de lo que Dios es capaz de hacer en la vida de uno que le abre su corazón. Ahora, de la misma manera nos damos cuenta que Pérgamo no solamente recibe un elogio, sino recibe una condenación. Y esto es lo difícil, ¿verdad? Hemos estado enfatizando de que todo lo que hacemos dentro de la iglesia o como iglesia debemos de analizarlo a la luz de la palabra. ¿Por qué? Porque el Señor Jesucristo está en medio de su iglesia. Aquí no es asunto mío, no es asunto de las personas, sino es asunto de Dios. Y la iglesia no es nuestra, la iglesia le pertenece al Señor Jesucristo. Y porque le pertenece a Él, debemos nosotros conducirla. Si Dios nos ha dado el privilegio de pastorear su iglesia o de ser miembros también, poder cooperar con ello, debemos de entender que Él es el que dicta las órdenes. Nosotros estamos solamente para obedecer. Y a todas y cada una de esas iglesias les da elogios, pero también les habla acerca de las cosas que están haciendo mal, les dice cuáles son y les da la oportunidad de arrepentirse. ¿Cómo es Dios, no? Un Dios que no solamente ve nuestros errores y nos hace ver que estamos mal, sino que nos dice que tenemos que cambiar. Y no solamente nos dice que lo hagamos, nos dice que nos arrepintamos, que reconozcamos que hemos obrado de la manera incorrecta y que obviamente hagamos cambios que puedan definir nuestra eternidad en Él. Nos dice aquí en el versículo 14, podemos ver lo que el Señor les recalca, ¿no? A pesar de que la doctrina de Pérgamo era una doctrina correcta, no lo tengamos a mal. Esta iglesia de Pérgamo pues estaba muy pegada a los escritos originales de los apóstoles que iniciaron la iglesia del Señor, ¿no? Que tenían la escritura, sucesivamente los consejos de primera mano. Entonces ellos tenían una doctrina teológicamente correcta, pero sus doctrinas prácticas eran malas. Podemos conocer la verdad de Dios y hacer lo que nosotros pensamos que es lo elemental, que es lo básico, y así no funciona. Yo creo que cuando conocemos la verdad debemos nosotros practicarla en nosotros. Nos dice el versículo 14, pero tengo unas pocas cosas contra ti que tienes ahí, a los que retienen la doctrina de Balaam, que enseña a Balac a poner tropiezo ante los hijos de Israel, a comer de cosas sacrificadas a los ídolos y a cometer fornicación. Aquí nos habla de una inmoralidad no meramente sexual, en el sentido directo, en su contexto original, pero nos habla acerca de una idolatría impresionante.
inmoralidad lo aplica la Escritura, el ser desleal a un Dios que es bueno, envolviéndose con deidades, con ídolos paganos, una mezcla, no, entre Dios y el paganismo, y Dios no aceptará eso. No lo aceptó, no lo acepta el día de hoy, ni lo aceptará jamás. No podemos, mi amigo y mi hermano, vivir aparentemente para Cristo y vivir para el mundo, satisfaciendo todos los deseos, viviendo a nuestra manera. Simplemente no se puede. La iglesia tuvo que ser amonestada, y el día de hoy el Señor sigue amonestando a la iglesia y nos sigue amonestando a nosotros a que tengamos cuidado lo que estamos practicando, que no es correcto delante del Señor, y sea una doctrina, sea un dogma, sea una idea, sea una práctica que no es la correcta, tenemos que renunciar. Y de la misma forma, una vez más, querido auditorio, damas y caballeros, usted que todavía no tiene a Jesús en su corazón, esa palabra es para usted. Usted no puede estar esperando las bendiciones de Dios y vivir a su manera. Usted tiene que renunciar a su pecado. Usted tiene que renunciar a su idolatría, a su hechicería, a todo tipo de situación que no agrada a Dios. Y tiene que hacerlo por su propio bien, porque está en juego su eternidad. Así que el día de hoy yo le animo a que renuncie a su pecado, ¿sí? Renuncie a ese estilo de vida y permita que la vida de Jesús venga a ser en usted algo sumamente nuevo, importante, innovador, y usted pueda ver la gracia de Dios sobre usted, sobre los suyos y sobre todo lo que haga. Quisiera hacerlo en esta hora. Acepte a Jesucristo. Ahí donde usted está, cierre sus ojos y dígale: Padre Celestial, en este momento yo abro la puerta de mi corazón. Reconozco que soy pecador. Me arrepiento de cada uno de mis pecados. Te pido perdón. Lávame con tu sangre preciosa y haz de mí una persona totalmente nueva por Cristo Jesús. Amén y amén. Muy bien, así que si usted hizo esa decisión, busque una iglesia, busque un pastor que le pueda discipular, conéctese a través de las redes sociales, a través de un pastor que pueda nutrirle con la palabra del Señor y viva alejado de ese estilo de vida que le perjudica en su relación con Cristo Jesús. Y vamos a orar en esta hora. Yo sé que hay necesidades, hay problemas, hay enfermedades, especialmente por este temor que hay con el virus, el coronavirus. Pero recuerde, es tiempo de orar, es tiempo de creerle en Dios, a Dios. No viva atemorizado, atemorizada. El Señor es su ayudador. Así que ayúdeme en este momento, únase a mí y juntos vamos a orar. Padre amado, te doy gracias por toda la audiencia, todas las personas que nos escuchan a través de la radio y nos ven a través de las diferentes redes sociales. Señor, sabemos que estamos viviendo tiempos difíciles, tiempos inseguros, tiempos en los cuales muchas veces podemos sentir que no podemos más, pero tu poder, Señor, nos dice la Escritura, se perfecciona en la debilidad. Algo nuevo, algo extraordinario quieres enseñarnos, y algo de la misma manera, Señor, único está por suceder en nuestras vidas, en nuestras iglesias, en nuestras ciudades, en nuestros países. Pero en este momento, Señor, llega la necesidad. Mira a aquella persona enferma, agobiada por este virus, Señor, que se ha contagiado y que está atemorizado, toda la familia, toda la congregación quizás, Dios, pero tú eres bueno. En este momento llega a esa necesidad, Señor, y sana de una manera extraordinaria. Padre, que toda imposibilidad sea quitada, que toda enfermedad sea quitada en el nombre de Jesús, que haya fortaleza, que haya salud, que haya entusiasmo, que haya cuidado, el cuidado que solamente tú traes. En esta hora bendigo, Señor, a cada persona que está pasando por momentos críticos, momentos difíciles, momentos complicados, que tú vengas con tu mano poderosa y puedas traer restauración, restitución, puedas cambiar el medio ambiente y que haya la fe necesaria
necesaria para creerte, para amarte, para servirte, para representarte. Que hoy el mundo conozca que tú eres la única respuesta y que puedan llegar a buscando esa ayuda solamente en ti. Por Cristo Jesús, y a ti te daremos siempre toda la honra y toda la gloria. Amén y amén. Bueno, queridos amigos y hermanos, gracias por su sintonía, gracias por vernos y escucharnos. Si este video fue de bendición a su vida, compártalo, por favor. En esta hora, el pastor Raúl Castro se despide, deseando que tenga un excelente y bendecido día.